Eh, Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos el día de hoy a nuestro curso de Linux básico a través de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Como ya algunos de ustedes saben, mi nombre es Efraín Luis Ayala Mena, especialista pues en hardware y software a nivel informática, ¿no? El día de ayer, en nuestro curso de Linux básico, aprendimos a conocer un poco sobre el tema que nos aboca en este curso, ¿no? Repasamos los conceptos del sistema operativo para poder encuadrarnos, tener un marco para el tema, ya que Linux es eso, es un sistema operativo. Repasamos también la historia tanto de Unix y Linux. Linux proviene de este primer sistema Unix. Fue la inspiración para que Linus Torvalds pudiera gestar la primera distribución de Linux, ¿no? Él fue el inventor del sistema operativo. Repasamos un poco de historia sobre la gestación de este programa, de este aplicativo, de este sistema, desde sus inicios y revisamos un poco la evolución que tuvo hasta el día de hoy, ¿verdad? Bien. Entonces, finalmente, ayer concluimos revisando las características principales o que destacan a este sistema operativo. Una de ellas es de que es gratuito, es un software libre, de código abierto, seguro, estable, multitarea, multiusuario, ¿no? Que poco a poco viene ganando más espacio dentro de lo que es la informática, ¿no? El sistema operativo en el mundo. Antes solamente era orientado a servidores, sin embargo, ya en estos últimos tiempos lo vemos mucho ya en terminales de PCs y laptops, ¿no? Se ha vuelto mucho más amigable de lo que en sus inicios fue. Cuando recién comenzó este sistema operativo era muy técnico, había que tener ciertos conocimientos técnicos para poder utilizarlo, para poder manejarlo, instalarlo, ¿no? No era tan amigable, digamos. Cosa que se ha ido superando con el tiempo y que las distribuciones de ahora que manejamos, que hay disponibles, eh, ya nos permiten, ¿no? Es mucho, mucho más amigable que en sus inicios. Pues bien, esto es un poco lo que habíamos revisado el día de ayer, en la primera clase que tuvimos. Así que vamos a abocarnos hoy a nuestro segundo tema, que es, vamos a hablar un poco sobre las distribuciones de Linux, ¿no? Las distribuciones, que es un poco hablar de las versiones, tal vez si queremos verlo desde el punto de vista como Windows, tal vez es un poco el sistema operativo hasta ahora, podría decirse que es el más usado, el más común, el más comercial, ¿no? Cuando hablamos de Windows hablamos de las versiones que tuvo, el 95, por ahí de repente alguien lo recuerda, el 97, el 98, Windows XP, ¿no? Hasta llegar a las versiones de ahora que tenemos de Windows 10, ¿no? Entonces, en Windows hablamos de versiones, en Linux hablamos de distribuciones o distros, ¿no? Es la palabra más comúnmente usada para referirnos a algunas de las versiones de Linux que se manejan ahora gratuitamente, pues, como es software libre. Así que vamos a referirnos a conocer un poco de estas distribuciones y ver qué características tienen, ¿no? ¿Qué nos ofrecen? Bien. Entonces, el título de esta segunda clase, del tema número 2 de nuestro curso,
compara Linux con Windows, ¿no? Digamos, tomamos esta perspectiva porque Windows es, digamos, como ya lo había dicho al inicio, de repente el lenguaje, el sistema operativo, perdón, más conocido, ¿no? O más usado hasta ahora. Entonces, sin embargo, vamos a ir encontrando que no solamente vamos a compararlo con Windows, también hay distros que se asemejan bastante al sistema operativo de Macintosh, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a irlo descubriendo eh, en adelante, ¿no? Bien. Bueno, al ser Linux, pues un software de libre distribución, no hay ninguna organización o entidad responsable de mantenerlo y distribuirlo. Esto es importante, tenerlo siempre presente. Por lo tanto, pues es libre de agrupar, a ver, cualquier persona puede agrupar y distribuir el software, en tanto respete las restricciones de la GLP, ¿no? Entonces, en principio, Linux estaba formado por el núcleo, ¿no? Linux como tal, a que se le iban añadiendo ciertas utilidades. La desarrollaba pues, la misma gente, los programadores de la Free Software Foundation, ¿no? GNU. Y hoy en día, pues la lista de colaboradores en el desarrollo de Linux es interminable, ¿no? Por lo que han surgido distribuciones de Linux para todos los gustos, colores y sabores. ¿Cómo definiríamos una distribución, una distro, ¿no? Podemos decir que es el agrupamiento del núcleo del sistema operativo, Linux, ¿no? La parte desarrollada por Linux Torvalds, y otra serie de aplicaciones de uso general o no tan general, ¿no? Y que además no solo recolectan el software, sino que también lo depuran, ¿no? Existen multitud de distribuciones de GNU Linux para elegir. Esto, si bien es positivo, también puede ser negativo, ¿no? Por un lado, bueno, tener a tu alcance una variedad de distros de las cuales poder escoger, ¿no? Pero por otro lado, pues eh, está la otra, la parte negativa, ¿no? Que significa hacer muchas actualizaciones para todas las distros que existen. Entonces, tiene sus pros y sus contras, que tanta gente aporte a este sistema operativo. Algo que usualmente es una pregunta común para la gente que usa Linux o que comienza a utilizar Linux, habiendo tantas distribuciones disponibles, es cuál es la mejor distro, ¿no? ¿Cuál es la que debo usar? Pues bien, la respuesta no tiene que ver con un análisis complejo ni profundo, ¿no? En realidad, la mejor distro de Linux es la que funciona bien para ti, así de simple. Entonces, ni más ni menos que eso. Si te gusta y trabajas de forma eficiente, entonces esa es la que funciona, la mejor distro para ti. Bueno, pero sin embargo, ¿cómo determinamos eso? Para llegar pues a saber cuál de las múltiples opciones será la adecuada, vamos a considerar pues algunos criterios para poder ir depurando y saber al final cuál es la que nos conviene, ¿no? Para esto pues hablemos de las características que las destacan, algunas de ellas, ¿no? ¿Qué buscamos en ellas? Bien, una característica, yo diría imprescindible, indispensable, es que sea robusta y que sea estable, ¿no? Algunas personas por el trabajo que desempeñan pues necesitan de un sistema operativo lo más estable y robusto posible, que no sea inestable y reduzca la productividad
o les haga perder el trabajo que están haciendo con fallos, ¿no? Entonces, esta es una característica que si te desempeñas en un entorno de empresa, pues yo creo que sería indispensable, ¿no? Seguridad. Hemos mencionado desde la clase pasada, pues que Linux se caracteriza por ser un software seguro, un sistema operativo seguro. Pues en los tiempos actuales hay que ponerse lo más complicado posible a los ciberdelincuentes, ¿no? A los hackers. Por tanto, un sistema operativo pues también debería ser seguro, especialmente si lo estás usando para manejar datos sensibles, ¿no? Para empresas, servidores, etcétera, ¿no? Compatibilidad y soporte. Pues no todas las distros incluyen soporte para todas las arquitecturas. Actualmente aparecen equipos portátiles con arquitecturas o con chipsets distintos a los comunes, como ARM, ¿no? Que pertenece a un proyecto de PowerPC, de Macintosh. Son arquitecturas raras, por mencionarlo o decirlo de alguna manera, que no son tan comunes, tan comerciales. Y bueno, si ese es el caso de alguien, hay que ver bien qué distro utilizar, ¿no? Cuál es la que más se adapta. Entonces, es un tema importante, tal vez no determinante, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos manejamos con la arquitectura x86, ¿no? La paquetería, los repositorios de paquetería para las distros. No me refiero al tipo de paquete en sí, sino a la disponibilidad de software para la distro que se escoge. A pesar de que los paquetes universales que hemos revisado, pues no todos los proyectos de software empaquetan específicamente el tipo que necesitamos, por lo que a veces pues puede ser algo limitante, ¿no? Entonces, por lo general, la mayoría de las distros conocidas tienen gran cantidad de paquetes y bueno, ese no va a ser un problema en realidad, ¿no? Así que por ese lado no habría mucha complicación. Y bueno, finalmente que sea usable, ¿no? Este término es un poco raro, pero en realidad esto no depende tanto de la distribución en sí, sino más bien de otros componentes, ¿no? Por ejemplo, el gestor de paquetes de algunas distribuciones resulta más sencillo que usar que otros paquetes, ¿no? Entonces, que otros gestores de paquetes. Los escritorios o la ausencia del escritorio, el entorno gráfico, ¿no? O sea, son ya detalles que cada quien va a determinar qué tan prescindible o imprescindibles pueden ser dependiendo de la distribución que estemos por elegir para nosotros, ¿verdad? Bien. Bueno, dicho esto, pasemos a mirar algunas de las distribuciones, muy pocas para en realidad la cantidad del universo de distribuciones que existen ahora disponibles de este sistema operativo Linux, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas, tal vez las más conocidas, pienso yo, y como les repito, no son todas las que existen, son mucho más, pero he tratado de hacer una selección de las más comunes, ¿no? Ok. Ubuntu. Esta es una de las distribuciones más queridas y usadas, ¿no? Tanto para usuarios principiantes que buscan algo sencillo con un buen soporte de hardware, como para desarrolladores que encuentran multitud de entornos de desarrollo que funcionan demasiado bien, ¿no? En esta distro de Canonical, ¿no? Ubuntu está basada en Debian, ¿no? Y emplea la paquetería .dev. La paquetería son las aplicaciones que pueden instalarse en una distribución, ¿no? Se dice paquetería dev porque al final
el archivo que descargamos, la extensión es .dev, ¿no? Aunque también está empleando paquetes Snap en la actualidad, ¿no? Esta distribución. La herencia de Debian, de ser basada en Debian, también ha dotado a esta distribución de Ubuntu de una buena robustez. Es una distribución bastante sólida, estable y segura, ¿no? Entonces, además, si te gustan los juegos en computadora, pues esta puede ser una gran opción para instalar, ¿no? Existen varios sabores, como se les puede decir. Aunque Ubuntu emplea el entorno de escritorio Genome o Genome, como quieran llamarlo, también puedes encontrar otras distribuciones como Kubuntu, que utiliza el entorno gráfico o el escritorio KDE Plasma. Hay también Ubuntu con LXQT, ¿no? El Ubuntu Gucci, el Ubuntu Mate con Mate, ¿no? El Xubuntu con XFC. Todos ellos con esta esencia de Ubuntu en común, pero con entorno gráfico diferente, ¿no? Ahí es cuestión de cuál es el que más te agrada, cuál es el que más te gusta, para al final elegir cuál de estas versiones de Ubuntu instalas en tu máquina, ¿no? Debian. Debian, bueno, es una de esas distribuciones madre, ¿no? De las que han derivado muchas otras, ¿no? Este proyecto es uno de los más grandes y buenos que pues se encuentra en el mundo del software libre. Es una gran distribución estable, robusta, segura, con la que puedes trabajar en casa o crear tú un servidor profesional, ¿no? Entonces es una distribución a tener en cuenta. Esta distribución, al igual que ocurre con Ubuntu, puede ser un gran aliado para los que buscan un sistema operativo multipropósito. Ahora bien, no sea la más sencilla de todas para los usuarios principales, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto al gestor de paquetes de esta distribución, como las derivadas de Debian, esta distro utiliza dpkg como gestor de paquetes a bajo nivel y también utiliza apt para gestión a más alto nivel, ¿no? Además, es bastante versátil. Al igual que ocurre con Ubuntu, pues puedes elegir entre distintos entornos de escritorio, el KDE, el Genome, el XFCE, ¿no? Entonces, esa es una versión bastante buena y un poco más compleja también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. OpenSUSE. Ok, OpenSUSE es una de las favoritas para muchos, ¿no? También puede servir como una distribución genérica para todo tipo de usos. Esta es una distro bastante estable, robusta y segura. Es un proyecto mantenido por la comunidad y que no hay que confundir que con su hermana mayor, ¿no? Con SUSE, solamente con SUSE, que fue un proyecto anterior a este. En cuanto a los escritorios que maneja, pues es compatible también con KDE, con Genome, Cinnamon, ¿no? Así como gestores como Flugbox, i3, Awesome, entre otros, ¿no? Se basa en paquetería RPM, a diferencia de las dos anteriores que hemos visto, ¿no? El gestor de paquetes Zyper o de forma gráfica con el YaST2. Pues bien, también nos pone a disposición el Tumbleweed y el Lib, siendo la primera una distro de actualización continua y la segunda una distro completa de lanzamientos periódicos, ¿no? Linux Mint.
Esta es otra de las mejores distribuciones de GNU Linux, ¿no? No solamente por ser robusta, estable y segura como las que hemos visto hasta el momento, sino porque esta distro de origen franco-irlandés, basada en Ubuntu Debian, está entre las de mejor usabilidad tienen, porque hacer cualquier cosa será muy sencillo, incluso si provienes de Windows, ¿no? Es una distro bastante amigable, ¿no? Linux Mint usa el entorno de escritorio Cinnamon, aunque también encontrarás otros escritorios como Mate y XFCE, ¿no? Por supuesto, al estar basada en esta distro se empleará paquetes .deb, ¿no? Es interesante destacar que existen una serie de herramientas propias que son las Mint Tools, ¿no? Que son pequeñas aplicaciones que te ayudarán con el trabajo de administración, como Mint Update para actualizar, el Mint Install para instalar paquetes de software, el Mint Desktop para configuración del entorno de escritorio, Mint Config para configurar el sistema, etc., ¿no? Es bastante similar, por decirlo de alguna manera, a Windows, ¿no? Ajá. Elementary OS. Esta es una distribución basada en Ubuntu que ha rediseñado su entorno de escritorio. Pues como se puede apreciar, busca bastante parecerse, ¿no? a la forma del Mac OS de Apple, ¿no? En cuanto a su simplicidad y funcionalidad. Precisamente su aspecto ha hecho que esta distribución poco a poco gane popularidad, pues, ¿no? entre la comunidad de usuarios. El Elementary OS usa un entorno de escritorio GNOME como Ubuntu, pero usa un shell propio llamado Pantheon, ¿no? Es decir, lo mismo que estuvo haciendo Canonical con su shell Unity. Este shell es más ligero que GNOME Shell y también tiene algunos agregados como las apps Plan, Epiphany, Scratch, Rift, etc. Plan es el dock que se muestra en la pantalla en la parte de abajo para lanzar las aplicaciones, mientras que Epiphany es un navegador web, Scratch es un editor de texto simple, ¿no? Y Birdie es el cliente de Twitter Pro. Además, también usa un gestor de ventanas Gala que a su vez está basado en Mutter, ¿no? Es una distro que está adquiriendo bastante auge por su forma, ¿no? Muy parecido al Mac OS, al sistema de Apple. Solus OS. Okay, este es un sistema operativo especialmente diseñado para uso en el hogar, con una interfaz sencilla, agradable para los usuarios novatos, no principiantes. Anteriormente se conocía como Evolve OS y fue iniciado por E.K. Dougherty, enfocado en el diseño hacia la facilidad de su uso. Puedes elegir descargar varias imágenes ISO con diferentes entornos de escritorio también, ¿no? Maneja GNOME, Mate, Plasma, Batch también. Entonces, el Batch, si no lo conocemos o no hemos escuchado mucho de él, es un entorno bastante simple, ¿no? Liviano, moderno y minimalista en el aspecto en que surge de Genome 3 con algunos aspectos de Genome 2, ¿no? Además, este sistema operativo usa su propio gestor de paquetes llamado EOPK, EOPKG, ¿no? Está basado en PISI. Por tanto, necesita sus propios repositorios. Zorin OS. Esta es una distribución irlandesa basada en Ubuntu y que
está orientada a ser una alternativa sencilla para Windows, ¿no? Su interfaz es bastante parecida también al macOS, diseñada para ser bueno, rápida, potente y segura, y que respete la privacidad, ¿no? Además, tiene un entorno de escritorio amigable para los usuarios de Microsoft Windows también, ¿no? Permitir el uso de algún software nativo mediante Wine. Y bueno, eso no es todo, ya que incluye algunas herramientas adicionales para simplificar ciertas configuraciones como lo hace Mint. Bien, Fedora. Fedora es una distribución que está basada en Red Hat, ¿no? Y por ende también en CentOS. Una distribución desarrollada por la comunidad y que se basa en paquetería RPM, con el gestor RPM de bajo nivel y también el de alto nivel DNF. Por defecto usará el escritorio de Genome como escritorio por defecto, ¿no? Esta distribución es muy segura, estable y robusta. Puede ser un gran entorno de trabajo si no quieres problemas. Además, es bastante versátil para adaptarse tanto a un equipo doméstico como también para empresas y servidores, ¿no? Es una distro a tener en cuenta. Y esta plataforma está cargada de innovación, utilidades para la nube, contenedores y desarrollo de software. Es una distro bastante bien implementada, ¿no? Ok, CentOS. CentOS proviene de Community Enterprise Operating System y es una bifurcación a nivel binario de Red Hat Enterprise Linux, ¿no? Siendo esta a su vez usa a Fedora como base. A diferencia de Red Hat, CentOS está compilada por voluntarios de la comunidad a partir del código fuente de Red Hat, ¿no? Esa es la principal diferencia entre ambas. Esta distribución puede ser válida para todo tipo de uso, aunque especialmente buena si piensas crear un servidor, ¿no? Con ella. Va a aportar gran estabilidad, ¿no? Es robusta y tiene buena seguridad si es que sabes cómo administrarla correctamente, ¿no? Es decir, puede ser una alternativa tal como Debian, pero en este caso basada en RPM, ¿no? Mira, si tienes dos posibilidades, CentOS Linux, que es la distro normal, y también CentOS Stream. En el caso de Stream, es una distro de lanzamiento continuo, que se adelanta al desarrollo de Red Hat. Es decir, estaría medio camino entre Fedora y Red Hat, ¿no? Solo como dato para tener en cuenta. Arch Linux. Esta es una de las distribuciones más simples de Linux, pero a ver, eso no quiere decir que sea la más sencilla, todo lo contrario. Junto con Gentoo y Slackware, Arch tiene la fama de no ser una distribución nada sencilla para usuarios principiantes. Afortunadamente su wiki es una de las mejores, con todo lo bastante bien explicado, ¿no? Pese a eso, está entre las mejores, ya que ofrece muchas posibilidades de personalización para adaptarla a tus necesidades, aunque es una exageración lo que voy a mencionar, pero es casi como LFS, ¿no? Pudiendo ir construyendo la distro completa con lo que más te gusta.
Por eso no es nada sencilla, o sea, necesitas tener conocimientos para poder lograr, ¿no? este objetivo. MX Linux, perdón. MX Linux. Quizá no es un nombre de los más conocidos, pero por alguna razón se ha posicionado en la lista de distribuciones GNU Linux más populares. ¿Por qué la usan tantos usuarios entonces? Está basada en Debian, pero que la ha diseñado para ser muy amigable para principiantes en cuanto a su interfaz. No necesitas grandes conocimientos para poder manejar este sistema operativo y se puede beneficiar de toda la paquetería de Debian para la que es compatible, ¿no? A eso hay que agregar que es liviana y coge algunos componentes centrales del proyecto anti-X, MEPIS, ¿no? Junto con software adicional creado y empaquetado por la propia comunidad MX. Esta distro, MX Linux, utiliza entorno escritorio XFCE Plusbox por defecto, aunque también cuenta con otros como KDE Plasma, ¿no? Ok, Manjaro. Manjaro es otra distribución con entorno de escritorio XFCE, KDE Plasma Genome, ¿no? Y que está basado en Arch Linux. Pese a esta base que no es nada sencilla, ¿no? Se trata de una distro enfocada en el usuario, ¿no? Que se encuentre cómodo desde el principio y que su uso le sea fácil. Por tanto, si quieres lo bueno de Arch y su facilidad, pues esta distro Manjaro puede ser una buena opción, ¿no? Bien, estas son las distribuciones que he seleccionado para poder un poco ver qué tanto pueden diferenciarse unas de otras, ¿no? Si se han dado cuenta, la mayoría de ellas, si no todas, destacan por ser distribuciones robustas, seguras, estables, que es, digamos, las características principales de Linux. Eh, la variación de cada una de ellas con respecto a la otra viene más por la parte gráfica, ¿no? Que da al usuario. El core sigue siendo Linux, ¿no? El corazón de cada una de estas distribuciones es Linux, y que es lo importante, ¿no? Realmente es lo importante. Es lo que le da a este sistema operativo esa fortaleza, le ha dado esa popularidad, y lo que nos deja a los usuarios al final una gran lista de distribuciones disponibles en las que tenemos que nosotros decidir al final cuál es la que más nos conviene. Como decíamos al inicio, ¿cuál es la mejor distro de Linux? En realidad, la mejor distro de Linux es la que mejor se acomoda, la que mejor funciona para mí, según lo que yo necesito que haga para mí, ¿no? Entonces hemos, en estas 12 distribuciones que hemos mencionado aquí, hemos querido un poquito descubrir, mostrarles lo que presentan, ¿no? Las distintas alternativas que tenemos para escoger. Ahora hay una pregunta muy interesante, ¿no? Que tal vez se la estén haciendo. ¿Cuántas distribuciones de Linux hay? Pues bien, hasta el año 2018, ¿no? Se habían contado 587 distribuciones. Entonces, vamos a actualizar este dato y ver si es que continuamos con esas 587 o ya tenemos más distribuciones disponibles de Linux. Como ven, era un poco también lo que comentábamos al inicio sobre las ventajas y desventajas de que
dispongamos de tantas distribuciones de este sistema operativo, ¿no? En todas las variantes que se han ido implementando a lo largo del tiempo. Entonces, está bien, tenemos mucho donde escoger y eso también puede ser un problema, ¿no? Entonces, vayamos probando tal vez las que tienen mayor popularidad o de repente nos interesa más tomar la que se asemeja más a Windows, que es con lo que más familiarizados estamos, o la que se asemeja más a macOS, que ahí tiene un gran segmento también de usuarios, para que la transición o el paso entre una y otra no sea tan fuerte, ¿no? Y no nos genere un impacto que podría ser negativo, ¿no? Pues bien, esto es lo que vamos a, lo que hemos revisado en en este segundo tema de Conociendo Linux, de la introducción a Linux. En nuestra siguiente clase tenemos que comenzar a revisar qué es lo que necesitamos para poder ya preparar nuestra PC o nuestra laptop para la instalación de este sistema operativo. ¿Cuáles son los requisitos que vamos a necesitar? ¿En qué máquina lo podemos instalar? ¿En cualquier máquina? ¿Necesitamos una gran computadora para poder hacerlo? Vamos a ver que eso nos puede sorprender un poco, ¿no? La siguiente clase, entraremos entrando en la unidad 2, ¿no? Nos vaya a ir abriendo las puertas hacia la instalación finalmente que vamos a realizar en nuestro computador, ¿no? Entonces, repasemos un poco lo que hemos visto hoy día, ¿no? Como ya sabemos, Linux es un software libre, de libre distribución, y no hay ninguna organización o entidad responsable de mantenerlo y distribuirlo. Así que ya sabemos, cualquier persona, cualquier programador interesado puede agrupar y distribuir el software en tanto respete las restricciones de la GLP, ¿no? Hemos visto también las características por las que nosotros deberíamos definirnos o decidirnos por una u otra distro. La robustez y la estabilidad que presente, la seguridad, que como hemos revisado en las características de estas 12 distros que hemos visto, todas las tienen, ¿no? Es la característica principal, me parece, de Linux, ¿no? Después de esto, otras características importantes, pero que no tanto como las primeras, es la compatibilidad de soporte, la paquetería, ¿no? Y saber que las aplicaciones que se desarrollan para cada distribución esté disponible, que la distribución que yo escoja tenga repositorios, ¿no? de aplicaciones para poder implementarlas y no quedarme estancado, ¿no? No poder usar algún programa porque mi distribución no tiene esa paquetería que la cubra, ¿no? Y finalmente la usabilidad, ¿no? Que como ya lo dijimos, no depende tanto de la distro, sino más bien de qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿no? O sea, ya es un tema más de criterio personal de quién escoge o quién decide la distribución, ¿no? Nosotros en particular, le voy adelantando eso, vamos a trabajar con Ubuntu, ¿no? Esta es la distribución que, como ya lo habíamos dicho, pues es una de las más queridas y usadas, ¿no? Tanto es muy versátil, nos sirve para usuarios que recién comienzan, que recién conocen Linux, como también es una distribución que le sirve a usuarios más avanzados, ¿no? Así que esta va a ser la distribución con la que vamos a trabajar nosotros y ya vamos a ir explicando la manera donde podemos descargarla, a pesar de que en estas diapositivas que he ido mostrando están las direcciones de los repositorios de cada una de ellas, ¿no? Muy bien. Entonces, así estaríamos concluyendo el día de hoy nuestro segundo tema de Linux, de este curso de Linux básico al que estamos abocados en este día, ¿no? Quedo dispuesto para las preguntas o inquietudes que puedan tener
y para poder absolverlas en un momento. Pues bien, me despido. Nos estaremos viendo el día de mañana con el siguiente tema de este curso de Linux básico. Muchas gracias. Buenas noches.